Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Aprovechando la Semana Mayor, hoy les traemos un nuevo misterio de Semana Santa. En un lugar de Guatemala, bajo el resplandor tenue de las velas en el Templo de la Candelaria, el tiempo parece detenerse entre murmullos de fe y leyenda, la cual ha estremecido a generaciones. Esta es la historia de los lamentos de un nazareno que llora antes de la tragedia. El rito de Astaroth. La imagen del Nazareno de Candelaria es un símbolo de fe, historia y presagios para Guatemala. La leyenda, el mito y la fe se entrelazan en la devoción hacia él y en su enigmático llanto. No sé si lo sabías, pero en un templo de Guatemala se han escuchado lamentos que los lugareños atribuyen a la imagen de Jesús que reposa en la parroquia y que sale en peregrinación de Semana Santa todos los años. Jesús de Candelaria llora por su pueblo, repiten los devotos en las filas de cada Jueves Santo, mientras el Nazareno recorre las calles de su amada ciudad, cargando no solo una cruz, sino el peso de los presagios. Cuenta la leyenda que, cada vez que en el interior de la parroquia de Candelaria se escuchan gemidos lastimeros, una tragedia se avecina. Ocurrió antes de los terremotos de 1917 y 1918, en vísperas de la Revolución de 1944 y nuevamente antes del terremoto del 4 de febrero de 1976. La leyenda que más se repite en el lugar es la historia de José, quien regresaba a su casa por el Cerrito del Carmen, justamente por el Callejón Delfino, inmiscuido en sus pensamientos y envuelto en un ambiente nocturno. Al transitar por el costado del templo en una puerta lateral sobre la primera calle, escuchó unos lamentos que partían el alma y le helaron la sangre. Se detuvo un instante, sin saber qué hacer o pensar, pero aquel templo de oración tenía que estar siendo testigo de algún tipo de crimen, pues aquellos lamentos denotaban un dolor inmenso. El miedo lo impulsó a seguir y acelerar el paso, pero su conciencia le hacía creer que algo le podía estar pasando a alguien de la parroquia, ya que aún en la esquina de la avenida Juan Chapín, los gemidos resonaban con claridad. Al llegar a la casa, los chillidos de dolor aún retumbaban en su mente y tomó el teléfono para llamar a la policía y pedir ayuda para quien fuese que estaba sufriendo agonía en la parroquia de la Candelaria. Pero, para colmo de males, el teléfono no respondía, como si estuviera dañada la línea. El particular pitido de espera nunca llegaba. José dejó la idea de llamar, pero tenía los nervios de punta. No dejaba de pensar en los lamentos y decidió prepararse una taza de café, convenciéndose a sí mismo que en cualquier momento dejaría de pensar en aquel susto y que dejaría de ser su problema. Pero aquellos lamentos le taladraban el cerebro. Eran lamentos de un justo afligido sin misericordia. Debí hacer algo. Se repetía tras cada sorbo del café, que no ayudaba en nada a calmar sus destruidos nervios. Decidió entonces intentar una vez más con el teléfono que seguía sin réplica. Cuando su abuela despertó por el olor a café, pidió una taza para ella. Al notar a su nieto José embebido en la preocupación, preguntó por su estado y él le contó aquel susto que le seguía retumbando los oídos y que no dejaba de pensar en que alguien podría estar en peligro. A lo que su abuela preocupada respondió: «Mijito, todos estamos en peligro». La abuela recordó entonces las historias del pueblo. La alarma se dio cuando, a oído de un transeúnte borracho, llegaron los mismos lamentos. El pueblo entró a la iglesia y notaron que lo único parecido a un habitante que estaba en la parroquia era el Nazareno, listo para la procesión que se daría en 3 días. Pensaron que el borracho había desvariado por las copas y no se preocuparon más por los lamentos escuchados, olvidándolos por completo, hasta que al día siguiente la tierra se movió colérica, dañando a muchos en los terremotos de 1900. Años después, ya con ese suceso siendo un mito local, alguien más en una madrugada los escuchó.
lamentos y lloros que venían de la capilla cuyo único habitante era la santa figura de Jesús. Y poco después, la gripe española arrasó Guatemala. Incluso en los anales de la historia se hizo conocido que una mujer llamada Carmela los había percibido antes de la Revolución de Octubre de 1944, que dejó un saldo de cientos de muertes y heridos. La historia de José concluye con que esa noche la abuela lloró y se persignó frente a la imagen del Señor de Candelaria que guardaba en casa. Él y su abuela al siguiente día alertaron a los vecinos de haber escuchado los lamentos para que se prepararan para la inminente llegada de una nueva tragedia. Hasta que, 2 días después, en la madrugada del 4 de febrero de 1976, la tierra se estremeció en un terremoto que prácticamente acabó con Guatemala, cobrando miles de vidas bajo los escombros. Y así se dice que cuando el Señor de Candelaria llora, el destino anuncia su sombra. Según el historiador Walter Gutiérrez, la leyenda más antigua de Jesús de Candelaria se remonta a 1563, cuando la imagen lloró un Viernes Santo, anunciando la muerte del obispo Francisco Marroquín, defensor de los indígenas. El Nazareno de Candelaria era venerado por los caciqueles en Santiago de Guatemala, y el obispo era su protector. Esa lágrima fue un mensaje étnico y espiritual. Esta tradición, recogida por el periodista Víctor Miguel Díaz en su obra Las lágrimas del Nazareno, afirma que la imagen es tan antigua como la ciudad misma y que su llanto marcó el inicio de su rol como protector y profeta. Pero la leyenda no terminó allí. Como relata el historiador Fernando Urquizu, el Nazareno de Candelaria se convirtió en augurio de calamidades. Urquizu destaca que estas narraciones, aunque mezclan realidad y fantasía, son un patrimonio intangible. No importa si son ciertas, importa que cohesionen a un pueblo alrededor de su fe y su historia. Esta leyenda sobrevive porque resiste al tiempo, ya sea por el llanto que anunció la muerte de Marroquín o por los presagios de terremotos. El Nazareno sigue siendo un farol en la oscuridad, recordándonos que, en Guatemala, la historia y el mito se entrelazan como los hilos de su túnica morada. Así que, cada vez que pase frente a su templo, ponga atención. Quizá tenga el privilegio, o el infortunio, de escuchar sus lamentos. Espero les haya gustado este video. Quiero recordarles que si quieren compartirme algún video extraño que encuentren en la red o que ustedes hayan grabado o quieren contarme una historia que les haya pasado o conozcan, pueden mandar ese material a mi correo ungalifardomas@gmail.com. Si les gustó el video, espero su like, que se suscriban y si ya lo hicieron, por favor compartan. Nos ayudaría muchísimo. Y espero que esta noche descansen en paz. El grito de Astaroth.